Buenas tardes amigos de Punto de Corte, bienvenidos a su programa Desencadenados. Soy Mayver Pinto y estaré acompañándolos en este espacio donde juntos vamos a analizar la situación de derechos humanos en Venezuela contado por sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerden que tienen a su disposición nuestro portal web puntodecorte.net para ampliar toda la información y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Punto de Corte TV. El tema de hoy: la violencia de género, las víctimas silenciosas de la pandemia. Los casos por violencia de género se han incrementado en todo el mundo. La ONU estima que al menos 1 de cada 3 mujeres han sufrido de violencia física o sexual en algún momento de su vida. Veamos. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados afirma que la violencia de género nace de normas perjudiciales, abuso de poder y desigualdades aún existentes en la sociedad que no solo constituyen una grave violación a los derechos humanos, también es considerado un problema de salud y protección que pone en riesgo la vida de las víctimas. La ONU estima que 736 millones de mujeres mayores de 15 años han sido víctimas de violencia en todo el mundo, donde en la mayoría de los casos el abuso físico, psicológico, sexual o también económico es perpetrado por sus parejas o exparejas. Durante 2020, alrededor de 81.000 mujeres y niñas fueron asesinadas, 47.000 de ellas a manos de sus parejas o familiares. Esto equivale a una mujer o niña asesinada cada 11 minutos por personas que conocen. De acuerdo al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, para el 2020, Honduras contaba con la tasa más alta de femicidios, con 4.7 muertes por cada 100.000 mujeres, seguido de República Dominicana y El Salvador. Otros en reportar incrementos importantes en asesinatos de mujeres fue Argentina, con 167 féminas asesinadas durante este año, seguida de Colombia con 115 casos, 98 en Perú, 64 en Ecuador y 56 en Venezuela y República Dominicana. Expertos y organizaciones internacionales han señalado que el incremento de la violencia por razones de género se produce en medio de las restricciones impuestas por la pandemia, luego que la mayoría de las víctimas se vieron obligadas a vivir con sus agresores producto del confinamiento. Ya para el año 2021, el Observatorio Venezolano de Violencia indicó que entre los meses de enero y septiembre, al menos 284 mujeres fueron asesinadas en el territorio, la mayoría de los casos por femicidio. Ya a inicios de 2022, se estima que de las 20 muertes por razones de género registradas en el país, al menos 10% de las víctimas eran menores de 18 años y 5% estaban embarazadas. En todos los casos, los victimarios no contaban con antecedentes por violencia de género y al menos 10% de ellos eran funcionarios policiales. El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz informó que las autoridades solo detuvieron a 25% de los victimarios, mientras que 40% se fugaron de la justicia y 15 murieron en el contexto de los hechos violentos. A propósito, queremos recordarles qué es lo que dispone la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre el tema. Veamos. Según lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3, destaca que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. También dice en su artículo 22 que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los derechos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Para ampliar esta información tenemos ya con nosotros a Magdimar León. Ella es coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. Gracias por estar con nosotros, señora León. Gracias a ustedes por la invitación a participar en este espacio. Gracias a usted por estar con nosotros. Queremos preguntarle si tiene algunas cifras de la violencia de género que ha ocurrido en Venezuela, por lo menos en este transcurso de 2022. En realidad, las cifras sobre la cantidad de víctimas o de denuncias sobre violencias contra las mujeres no se cuenta con ella en Venezuela. Hay un silencio de datos por parte de diversas instituciones del Estado y han sido las organizaciones de la sociedad civil las que se han abocado a hacer un seguimiento vía datos recopilados a través de los medios de comunicación de algunas de las formas de violencia. En realidad, el dato que más se ha podido contabilizar son los números de femicidios ocurridos, que son la expresión máxima de la violencia contra las mujeres. No es tan sencillo contabilizar otras formas de violencia, puesto que no están reseñadas en los medios de comunicación. Entonces son los casos de femicidio los que sí han sido destacados por organizaciones como CEPAS o Utopics, que cada una de ellas lleva un seguimiento, un monitoreo a femicidios. En los meses de enero y de febrero se ha contabilizado un número importante de casos. Debemos tener como referencia el año 2016, es como la línea base para la comparación de estos datos, que son los datos del Ministerio Público. Fíjense, para ese año 2016 el Ministerio Público daba un total de 122 femicidios en el país. Al cierre del 2001, esta cifra, se ha duplicado e incluso un poquito más de duplicado, porque se identificaron 290 casos de femicidio. Fíjense que es más del doble de esta cifra del año 2016. Y para los meses de enero y febrero se siguen manteniendo cifras altas en cuanto al número de femicidios cometidos. Digamos, es el indicador más relevante que nos va diciendo cómo está la situación de violencia contra las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Al aumentar el número de femicidios, sin lugar a duda, esto significa que están aumentando a su vez las diversas formas de violencia contra las mujeres. ¿A qué se cree que se debe este aumento de violencia de género? Diversos elementos asociados. Por un lado, tenemos la alta impunidad. Ya sabemos que muchos de los casos que son denunciados, primero, no todas las denuncias son recibidas. En caso de que las denuncias sean realizadas, no siempre se dictan las medidas de protección y seguridad que están debidamente indicadas en la ley. Entonces hay dificultades en el proceso de investigación y buena parte de los casos no llegan a juicio. ¿Esto qué significa? Que estos delitos quedan impunes. Y cuando hay impunidad, obviamente que no hay restricción del delito, sino que se sigue continuando. Por otro lado, con la crisis que se vive en el país, tanto por la emergencia humanitaria compleja como por la pandemia del COVID y todas sus implicaciones económicas y sociales, esto genera lo que llamamos un aumento de las brechas de género, que quiere decir que el acceso a recursos materiales y derechos, por ejemplo, de hombres y mujeres, se hace diferencial, y esto afecta en mayor medida a las mujeres. ¿Esto qué significa? Las mujeres se hacen dependientes más económicamente, tienen menor control, por ejemplo, sobre aspectos como su reproducción y sus ingresos económicos. Entonces, esto las hace más vulnerables a diversas formas de violencia. Y hay que señalar que seguimos teniendo, lamentablemente en Venezuela, como en el resto del mundo, sigue prevaleciendo una visión patriarcal, machista hacia las mujeres. Aun cuando no tan significativa como en otros países, seguimos teniendo esta mirada de subordinación o de visión de que tú eres un objeto que me pertenece o que yo puedo tomar decisiones sobre tu vida. Entonces, el que esta cultura patriarcal sigue existiendo da por resultado este aumento de la violencia contra las mujeres en combinación a estos otros elementos que ya he mencionado. Y hay que decir que la debilidad
de las instituciones del Estado en prevención, atención, las organizaciones de la sociedad civil, tenemos un impacto reducido, puesto que nuestras capacidades son también reducidas, son otros elementos que de igual modo inciden en este aumento de la violencia contra la mujer. Hablamos de la violencia contra la mujer, pero la violencia de género también incluye la violencia aplicada a los hombres. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Cuántos casos se han contabilizado por lo menos en el país? No, nosotras no tenemos información sobre la violencia, cometida hacia hombres, que básicamente son hombres contra hombres. Y estaríamos hablando allí de los homicidios, de los atracos, de una cantidad de delitos que se cometen que justamente tienen que ver con esta forma machista y patriarcal en que los hombres están desarrollando su masculinidad, y la violencia es una expresión de esta norma masculina que se ha establecido históricamente. Y las organizaciones como ABESA realmente estamos abocadas a la atención a la violencia contra las mujeres. Entonces esa pregunta habría que, hacérsela a personas que sí estén trabajando en esa dimensión. Claro, se le preguntamos porque hemos visto que recientemente se han incrementado las denuncias de hombres que acusan a sus parejas de haberlos maltratados. Entonces queríamos saber si tenía alguna información y cómo ustedes también como asociación ayudan a las personas que son víctimas de violencia de género. Y como te decía, esa no es la data a la que nosotras estamos abocadas. Esta no es la población objetivo de nuestra intervención. Nosotras estamos trabajando básicamente por el derecho de las mujeres. Si bien es cierto que la violencia basada en género tiene diversas manifestaciones: violencia sexual, violencia contra personas trans, contra lesbianas, gays y contra algunos hombres en su minoría, pero también existe, pues no todas las organizaciones abordamos todas las formas de violencia basada en género, ¿sí? En el caso de ABESA nos abocamos específicamente a las formas de violencia sexual y violencia contra las mujeres específicamente. ¿Cómo brindamos apoyo? Desde ABESA tenemos un servicio de información que es un servicio automatizado vía WhatsApp que se llama JAY, porque son las siglas de Yo Estoy Informada. El número es 0424-166-2220. Cualquier persona puede acceder vía WhatsApp a este servicio y solicitar información sobre derechos, sobre salud sexual y reproductiva y sobre instituciones donde puede acudir. Adicionalmente, estamos desarrollando acciones para reabrir nuestro servicio de atención psicológica, que ha sido el fuerte de la institución. Hasta octubre del año pasado estuvimos brindando atención vía telefónica a través de la línea Psicoapoyo por Nosotras, y estamos en un proceso de redimensionamiento para brindar no solo atención psicológica, sino también atención presencial o a través de videollamadas. Es decir, que estos meses hemos estado en ese proceso de reconfiguración de nuestro servicio y esperamos que en los meses de abril o mayo ya estemos activas nuevamente para brindar este tipo de atención. Señora León, ¿cómo romper el ciclo de la violencia de género? El primer elemento es identificando la violencia de género. Y yo diría que identificando la violencia en todas sus manifestaciones. La violencia de género, lamentablemente, la hemos naturalizado, la vemos como algo normal, como algo esperado, y en realidad la violencia no tendría que ser una herramienta legitimada socialmente para resolver conflictos, ¿sí? Entonces, tenemos que desarrollar otras estrategias y otros mecanismos para afrontar las dificultades. Entonces, lo primero es darnos cuenta qué cosas son violencia, identificarlas y poner un alto a tiempo. Este alto puede ser, si estamos hablando de una violencia en sus primeras manifestaciones, quizás la propia persona que está viviendo la situación violenta puede hacerlo. Si estamos ante situaciones de violencia mucho más significativas o mucho más dramáticas, quizás necesitemos ayuda de terceros, bien sean personas allegadas, amigas, amigos, familiares, o si es un poco más significativa, incluso necesitaríamos apoyo de instituciones. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece unos órganos receptores de denuncia, o sea que también tenemos esta herramienta para colocar el límite a la violencia. Debemos entender que la violencia es un comportamiento aprendido. Nadie nace violento.
¿ok? Entonces, lo ideal es que esta violencia sea erradicada desde sus primeras manifestaciones, no esperar a que la situación se agrave, porque allí el procedimiento y las formas de corrección son mucho más complejas. Entonces, el primer paso es darnos cuenta, el segundo paso es no guardar silencio, el tercer paso es buscar ayuda, el cuarto paso es ejercer acciones que definitivamente vayan en la dirección de poner límite al hecho violento. Habla de las denuncias, señor León, pero ¿realmente las autoridades brindan protección a las víctimas teniendo en cuenta que usted lo mencionó, que existe un alto índice de impunidad? Existen muchísimas debilidades en los órganos receptores de denuncia, eso ya lo sabemos. Sin embargo, no denunciar realmente protege a la persona agresora. La recomendación que siempre hacemos desde ABESA es que la denuncia sea planificada y que no solo se espere la protección de las medidas de protección y seguridad, valga la redundancia, que ese es su nombre, que deben ser dictadas por los órganos receptores de denuncia, sino que paralelamente la persona con algún tipo de acompañamiento desarrolle también estrategias personales de protección. Pero la denuncia es preciso colocarla porque el silencio realmente lo que favorece es la impunidad. Y lo ideal es que esto quede registrado, esto quede asentado en un expediente y que pueda ser utilizado no solamente en caso de que se repitan otras agresiones contra la propia víctima o que hayan agresiones contra otras personas. Para finalizar, señora León, ¿tiene algún mensaje que darle a las personas que son víctimas de violencia de género y alguna exigencia por parte de las autoridades? El mensaje es que aprendamos a reconocerla, a que entendamos que esto es una vulneración de derechos humanos, esto no es un tema que debe permanecer en el ámbito de lo privado y que busquemos ayuda. Repito nuevamente, el servicio J está a la orden, el teléfono es 0424-166-2220. Y a las instituciones del Estado, bueno, que deben hacer cumplir su obligación con respecto a la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Gracias por estar con nosotros. Estábamos conversando con la señora Magdimar León. Ella es coordinadora de ABESA, la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y así despedimos el programa por el día de hoy, agradeciéndoles que se hayan conectado con nosotros e invitándoles a que nos acompañen en una próxima oportunidad. Soy Mayver Pinto y será hasta luego.